chozas indias golpeadas por el frío y los feudales. Miro las chozas indias golpeadas por el frío y los feudales. La tierra sometida. Estamos en la colina de Turi, el mirador tradicional de la ciudad de Cuenca, tanto para los cuencanos como para los turistas. Este ha sido siempre uno de los sitios más queridos por nosotros los cuencanos. En mi niñez lo visitaba con frecuencia. Claro, en esa época había mucho más árboles, especialmente de capulí, y se daba el caso de que los campesinos de este sector emigraban frecuentemente a la costa a trabajar en las plantaciones de azúcar principalmente, y esta conjunción de esa realidad social con el paisaje, que ha sido siempre una de las tónicas de mi poesía, me llevó en mi adolescencia a escribir un poema que se llama Cantar de amor con un paisaje. A los árboles dormidos les va despertando el viento. El frío sol de las 5 se está cayendo de sueño. Junto al río el sauce llora, tal vez sintiéndose viejo, y el río corre cantando porque se sabe sin dueño. El resto del poema es la historia de un campesino que busca a su novia aquí en la colina de Turi, pero busca para despedirse de ella porque se va justamente a trabajar, porque le dice la vida está muy mala, para casarnos necesito trabajo, volveré, lo de siempre. Primer libro de poesía, La flor y el fusil. Desde el mismo título puede advertirse mi apego a lo ecológico, en este caso la flor como símbolo de la naturaleza, y el fusil como símbolo de rebeldía, de no satisfacción frente a lo establecido. Digo, nací en medio de sauces y de ríos, al pie del capulí, vine a esta sombra para amar. Yo soy en realidad autodidacta. Hice en mi ciudad, en Cuenca, la escuela primaria, un plantel fiscal laico, la escuela Luis Cordero, en donde debuté como periodista porque con un compañero y primo mío hicimos un periódico manuscrito cuando estábamos en el 5º grado. Luego pasé al Colegio Benigno Malo, que es el plantel fiscal más conocido de la ciudad de Cuenca, conocido también por sus rebeldías, por su espíritu altivo. En ese colegio en realidad estuve 3 años. Finalizar el 3er año, dirigí una revista estudiantil que normalmente la dirigía un alumno de 6º año, pero el rector, un escritor cuencano muy destacado, él, Alfonso Cuesta y Cuesta, me nombró a mí director de la revista Antorcha. Y es en la revista Antorcha donde en realidad llevo a cabo las primeras publicaciones. Simultáneamente salió en la revista algunos cuentos, artículos periodísticos, mis primeros poemas. Y así toda mi poesía, al menos inicial, tiene toques nostálgicos y paisajísticos de esta Cuenca mía, de esta morlaquía en la que siempre estuve inmerso en su suerte, en su destino. Recuerdo pues cuando editó La flor y el fusil, uno de sus poemarios que alcanzó mucha fama, que fue muy leído, y yo tuve el placer, digamos, por así decirlo, pues de asistir a una de sus recitales, en donde con esa muy buena desenvoltura que tiene, esa facultad que tiene para recitar, para leer sus poemas, pues era realmente impactante. Y luego pues hemos tenido muchos contactos con Jaime ya a nivel literario.
varios encuentros literarios en Loja, en Quito, en Ambato, en algunas otras ciudades, en donde Jaime, por supuesto, era una figura no solamente como un dirigente político, como un investigador social, sino como un escritor. Prisiones yo tuve algunas con motivo de que dirigí la Unión Revolucionaria de Juventud Ecuatoriana entre los años 59 al 62, antes del golpe de Estado. Yo vivía en Guayaquil. En Guayaquil teníamos una actividad constante de oposición primero al gobierno despótico y arbitrario de Camilo Ponce Enríquez y luego al gobierno que lo sustituyó, que fue el de Velasco Ibarra. Entonces, en esa ocasión o en ese periodo, más que por un libro o una actividad periodística, era por el hecho de que yo representaba un movimiento juvenil muy fuerte, como era URGE. En noviembre de 1961, aquí en Guayaquil fuimos detenidos varios dirigentes del entonces Movimiento Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas. Era el objeto de intimidarnos, de reprimirnos de parte de la dictadura de Velasco Ibarra y principalmente de su gobernador, Pedro Menéndez Gilliver, a quien nosotros le habíamos motejado como el asno con garras, por sus brutalidades y por su latrocinio. En otras celdas de aquí abajo, donde estaban los peores delincuentes, fueron alojados distintos dirigentes de URGE. Pero la protesta de nuestros familiares y de la ciudadanía obligó que a las 48 horas no regresaran, sino a la libertad, cuando menos a celdas un poco más habitables, que eran las celdas del piso alto. Por suerte, en esa época, los presos comunes se solidarizaban con los presos políticos, consideraban que los actos de represión eran injustos y en vez de castigarnos, en vez de atacarnos, nos comunicaban todo, nos daban la mano, nos protegían. Con ellos nunca tuvimos problemas los presos políticos. Anecdóticamente debo recordar que incluso enseñamos a jugar ajedrez a muchos de los presos y organizamos con ellos un campeonato interno de ajedrez y nos sorprendió porque resultaron excelentes ajedrecistas. Fui detenido en Guayaquil y mi detención, como siempre, no tenía un fundamento claro, no había un juicio específico, sino era la retaliación, y de allí, del cuartel Modelo, me pasaron a la cárcel municipal, de la cárcel municipal a la penitenciaría del Litoral. Yo me río y digo que a mucha honra soy uno de los fundadores de la penitenciaría del Litoral, porque estuve entre los primeros presos. Chuyú está situado en el Cantón Tambo, provincia de Cañar. Esto ha sido en parte la historia que ha contribuido al desarrollo de mi mentalidad como luchador social, pero también como escritor preocupado de la investigación de la vida de nuestros indígenas, de nuestros campesinos. También ha sido parte de mis inspiraciones literarias, si cabe el término, porque varias veces en mi poesía me he referido a Chuyú. Hacia 1962 publiqué por primera vez El yugo feudal, visión del campo ecuatoriano. Y lo singular de este libro quizás es la búsqueda del dato preciso, en el sitio preciso.
como yo al mismo tiempo me iba vinculando a los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento indígena naciente en Cañar, al movimiento Montubio de la provincia del Guayas, de Los Ríos, entonces mucho de lo que yo tengo en el yugo feudal son testimonios vivos de la situación de los indígenas, de los guasipungueros de Cañar, de los guasipungueros de Cotopaxi, de Chimborazo. Me abrieron los ojos a la pestilente realidad ecuatoriana, a los grandes negociados en el país, en el caso del yugo feudal, con la iglesia, propietaria de la tierra, de los territorios nuestros, esa iglesia que Jaime Galarza la bisecciona desde la época de la colonia. Además, este libro trae por primera vez denuncias que antes no se habían hecho, o porque faltó oportunidad o porque sobró temor. En el yugo feudal es donde por primera vez en el Ecuador se publica con detalles la lista de predios rústicos pertenecientes a instituciones religiosas, con el cual demostró que la iglesia era la mayor detentadora del poder territorial en la República del Ecuador. Y esto lo escribió con motivo de la primera reforma agraria que la hizo el Punto Cuarto y Galo Plaza el año 64 en el Ecuador a través de la Junta Militar de Gobierno. Y que fue una reforma media, porque en la costa lo único que hubo fue un enfrentamiento entre propietarios y precaristas. Y en la sierra lo único que se hizo fue entregarles los guasipungos a los guasipungueros y el resto quedó igualito. Refiriendo al libro del Jaime, es algo sumamente importante, por ejemplo, caso de yugo feudal que escribió de la hacienda de Choichún, por cuanto que es el único escritor, la única persona en esa época quien quiso defender a los pueblos, a las nacionalidades. Campesino, campesino, desayuno ahora no hay, ayer tampoco tuviste, mañana sí lo tendrás. Levántate, campesino, es hora de En el año 67 hubo la gran sequía de Loja y el hambre, el abandono, el desempleo cundieron por todas partes. Entonces el campesinado comenzó a abandonar la provincia. También había escrito un libro de denuncia terrible que se llama Campesinos de Loja y de Zamora. Loja tuvo 7 años de sequía y los campesinos salían a los caminos a regalar a sus hijos para que no se mueran de hambre. Habiendo yo regresado de México, decidí hacer una investigación de estas realidades sociales y con el apoyo de la Universidad de Loja dirigí una investigación de campo. Esta investigación en la que se llama Los campesinos de Loja y Zamora. Dijo una gran verdad Jaime Galarza, la desprotección que el Estado ecuatoriano mantiene sobre las provincias más aisladas, más alejadas. Por eso es que ahora en Santa Elena están queriendo declararse provincia, pero nadie les da nada. Es un libro, El aire del hombre, que tiene mucho de vivencias personales, pero al mismo tiempo esta línea constante de rebeldía, de rebelión contra los sistemas de injusticia. Porque yo lo escribí en 1968, en México, cuando México sufría una represión brutal, no conocida. En México nunca se documentó ni cuántos muertos ni cuántos desaparecidos. Yo mismo tuve la experiencia de 2 detenciones absolutamente injustificadas. Detenciones en la calle, a ver sus papeles, usted es extranjero, vamos detenido, investigaciones, qué hace aquí en México, con quién se relaciona, dónde vive, etcétera, etcétera. Bueno, yo pude desenvolverme bien en esas 2 largas interrogaciones, pero pude desenvolverme bien por mis condiciones de conocedor del Ecuador, que demostré que yo era un ecuatoriano, un periodista, en fin. Mucha gente no tuvo esa suerte, simplemente desaparecía. Después, cuando yo retorné al Ecuador en 1970, dirigí un periódico de la Universidad Central,
se llamaba Orientación. Fue un periódico de denuncias frontales, directas, respecto de los desmanes del gobierno de Velasco Ibarra y de modo particular del asesinato de Milton Reyes, que entre paréntesis fue mi compañero y amigo de siempre. Entonces Milton Reyes fue asesinado, algunos detalles logramos descubrir y yo publiqué en el periódico Orientación. No pasó muchos días de eso, una bomba voló la imprenta universitaria en Quito. Y claro, su director obviamente fue perseguido. Y desde entonces hube de vivir una situación de amenaza constante hasta que en la clandestinidad me di maneras de investigar a través de amigos, de familiares, recopilar datos, documentos, hacer entrevistas clandestinas a muchos personajes, viajar de incógnito de un lado a otro para producir el libro El festín del petróleo. Cuando terminó de imprimirse este libro, estaba todavía vigente la dictadura de Velasco Ibarra. Y yo lo iba a lanzar en plena dictadura, pero en eso se cayó el gobierno, subió el gobierno de Rodríguez Lara en esos mismos días. Y entonces, con un poco más de libertad al comienzo, se lanzó este libro a la circulación. Todos los nombres allí estaban, aquellos que habían festinado no solamente la dignidad nacional, no solamente nuestra soberanía, no solamente nuestra riqueza, sino nuestra bondad, nuestra buena fe. Ahí están los grandes abogados que se llevaron el petróleo y que ahora están sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Al margen de la hermandad, digo yo, al margen de la hermandad, creo que Jaime ha contribuido positivamente para el desarrollo del país en cuanto a la defensa de los recursos naturales, de hacer conocer quiénes son los que se han enriquecido del petróleo, de las fuentes naturales como son el petróleo, y esa defensa de las riquezas naturales yo creo que sí debe ser reconocida por el país en el nombre de Jaime Galarza. En 1972, a los pocos meses de circulando el libro, fui detenido y bajo una serie de acusaciones, no podían decirme por el libro, me acusaron de cualquier cosa, siempre de subversión, de rebelión contra el Estado, de posesión de armas, de intentos subversivos, en fin. El objetivo central era silenciarme o castigarme por el festín del petróleo, porque ahí con lujo de detalles pinto yo el caso de gobiernos y también de diplomáticos, de jefes militares, de políticos ecuatorianos que se han enriquecido manejando el petróleo en términos corruptos para su propio beneficio. ¿Por qué no vuelves al frente de tus rudos capitanes? ¿Por qué no vuelves al frente? Esta celda ha sido a lo largo de muchos años, desde hace 95 años exactamente, desde cuando fuera inmolado el general Eloy Alfaro, ha sido testigo de numerosas prisiones políticas que se han dado a lo largo de la historia durante varias dictaduras. Cabalmente, como producto de lucha contra dictaduras que ha habido en el Ecuador, a mí mismo me ha tocado experimentar lo que es el penal García Moreno en dos ocasiones. En 1966, durante algunos meses, hasta la caída de la dictadura de Castro Gijón, estuve detenido aquí en la Serie E, junto con unos 50 ecuatorianos aproximadamente.
El día que cayó la dictadura, ese día salimos en libertad. Posteriormente también, en la otra dictadura militar, la del general Rodríguez Lara, se produjo una prisión de numerosos ecuatorianos, entre ellos del historiador, escritor, poeta, periodista Jaime Galarza, que se declararon en huelga de hambre en noviembre de 1974, justamente durante varios días, huelga de hambre que comenzó en esta celda y que se mantuvo durante varios días hasta obtener la anulación del juicio y su libertad. Le estoy hablando del año 74, ¿no? 74. Alguien nos sopló que un escritor muy respetado de aquí de Ecuador, Jaime Galarza Zavala, estaba preso en el penal García Moreno. Alguien nos dijo, vayan a verle a Jaime Galarza Zavala. Cuando fuimos a verle, con la guitarra rota, la guitarra reventada, conseguimos pasar adentro a la prisión de la celda. Y él nos dijo, bueno, ¿y de qué se trata? Le explicamos que en circunstancias que estábamos tocando en el festival de rock, habíamos sido atacados por un montón de gente perteneciente a un partido político cuyo nombre prefiero olvidar. Y él nos dijo, a ver qué tipo de canciones son. Y con lo que quedaba de la guitarra, avancé a entonar un par de canciones. Él me escuchó y dijo, no se desanimen jóvenes. Ese tiempo éramos jóvenes. Bueno. Dijo, no se desanimen jóvenes. Dijo, ¿qué es ese tipo de canciones? Yo estuve recientemente en Cuba y hay también jóvenes que están haciendo ahí. Él se refería a los también entonces jóvenes de la nueva trova cubana. Porque se encontraba Jaime Galarza en el penal García Moreno, cuando se abre la puerta y entra esa figura grande, humana, caudalosa, de 2 metros y su resplandeciente barba, Julio Cortázar, en el penal García Moreno. Entonces el gesto de Cortázar sacudió indudablemente al país informado, que no es todo, pero produjo impacto. Y más todavía cuando poco después, por gestión de él mismo y de su compañera Eugenia Carvelis, se lanzó a la circulación mundial una carta firmada por Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir, Regis Debray y otros, pidiendo la libertad de Jaime Galarza. En la carta decían Jaime Galarza, el autor del libro El festín del petróleo, que muestra con abundante documentación y datos los peligros que se ciernen sobre el Ecuador frente a las tentativas extranjeras para monopolizar la inmensa riqueza del país. Jaime Galarza tiene que continuar libre su destacada labor. Bueno, dice Jaime, al menos lo que me ocurrió es que me cambiaran de celda a una más cómoda. Y creo que en ese momento ya mi vida corría menos peligro. Este es el Jaime Galarza que nos ha dado grandes documentos sobre nuestra historia, sobre la historia de un país totalmente desconocida. Pero el gobierno seguía sordo a las exigencias de un lado y de otro de que se me pusiera en libertad. Incluso el expresidente Otto Arosemena, que había sido muy cuestionado en mi libro, se aprovechó de mi prisión para lanzar una obra de él que se llama Infamia y Verdad. Entonces ahí defendía su política petrolera y a la vez atacaba el libro El festín del petróleo. Tal vez creyó que yo estaba inerme, que no podía responderle, pero por suerte la soledad de la prisión me dio tiempo para contestarle. Jaime Galarza le respondió desde el penal García Moreno con otro libro revelador titulado Piratas en el Golfo, que es más bien el desnudar todo aquello que aconteció en el caso Ada. Y este libro demuestra
documentadamente, paso por paso, cómo se festinó las leyes, los procedimientos para entregar el Golfo de Guayaquil a una banda de piratas extranjeros, de piratas norteamericanos, a título de compañía ADA, que era un consorcio que no existía, era simplemente de especuladores. Yo cuando escribí ese libro, lejos de lo que dijeron incluso algunos parientes íntimos del propio presidente y de su esposa asesinado, lejos de buscar el escándalo, yo estaba motivado primero por un sentimiento de profunda amistad con Jaime Roldós, luego la indignación que me causaba esto, y más indignación de ver que quienes sabían muchos detalles no eran capaces de decirlo. Entonces yo dije, bueno, yo soy escritor, mi palabra tiene alguna credibilidad, voy a investigar eso, y cuando investigué lancé esta cosa. Nunca he conocido un libro tan sincero, tan demostrativo de un problema que pudo haber sido una conspiración, porque habla con nombres y apellidos de la cantidad de testigos que murieron durante los días inmediatos a la muerte de Roldós, la cantidad de vacíos que quedaron en muchas cosas. Entonces, ese libro es absolutamente fundamental en la historia ecuatoriana. Permiso de ustedes, cantaré en esta ocasión cantares que los han hecho hombres pobres como yo, y que son para cantarlos sentados junto al fogón, mientras del perro del hambre aúlla en el corredor, o cuando abre sus ventanas de par en par el amor. Es la primera oportunidad que la provincia del Oro tiene como presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro a un hombre tan brillante como Jaime. Realmente porque él es un referente nacional, no es un referente local, es un referente de lucha nacional. Su obra periodística, investigativa, literaria, poética, es decir, su obra patriótica está presente en todos los rincones de la patria. Vine hace 14 años ya, más bien para realizar alguna labor de carácter ecológico por encargo de Fundación Natura, y me fui quedando de a poco hasta que hace 3 años asumí la presidencia del núcleo de la Casa de la Cultura aquí en El Oro, y me tiene ocupado en el desarrollo de diversas actividades. Está con nosotros un martes más aquí en Demos el Primer Paso el doctor Jaime Galarza, nuestro compañero de labores. Bienvenido, Jaime, aquí a nuestro programa radial. Bueno, como siempre, gustoso de compartir con usted las inquietudes propias de nuestro tiempo, de la realidad de la provincia, de la ciudad, y también estos sueños que conjuntamente alimentamos, sueños de libertad, de justicia, de dignidad para nuestro pueblo, porque estamos seguros de esto algún día tiene que cambiar. Entonces yo conozco desde allí a Jaime Galarza Zavala como un hombre luchador, un hombre frontal. Frontal, que es una cosa que aquí no hay. Aquí hay mucha gente grosera, pero hay muy poca gente frontal. Toda su actividad política y especialmente su actividad literaria me suscitaba mucha admiración. Además que como ser humano es un ser humano extraordinario. Es una persona muy humana, tremendamente humana, y que sabe sentir los dolores del pueblo y transmitirlo en su voz poética.
es un revolucionario a tiempo completo, no se ha doblegado. Y es un escritor que tiene la suerte de que cada vez que escribe ensayos, ya sean de tipo político, de tipo social, se convierten en boom, en bestseller. Como muchos de ustedes me podrán ver, soy Dolores Guerra, una de las señoras del caso Fibeca, una de las Dolores. Mi esposo desaparece en aquella incursión que se dio en ese lugar, donde desaparecen a personas y donde matan dentro de la farmacia alguna. Una vez alguien se acercó con un periódico y me dijo, Dolores, te quiero mostrar algo, léelo. Llegó esa hoja a mis manos y el leer lo que contenía la hoja causó una gran impresión a mí. Y lo que decía la hoja era un fragmento donde hablaba sobre el problema en sí, sobre el caso Fibeca, ¿no? Y entonces algo que llegó a mí fue donde él hace referencia a mi nombre. Entonces él dice que el mismo nombre, el llevar el nombre de Dolores, era el dolor que vivía en el problema. Y que era guerra, porque mi apellido es Guerra, ¿no? Soy Dolores Guerra. Entonces, que era guerra y que me convertiría en guerra infinita contra los dueños del poder. Entonces, esa palabra llega tanto a mí, que es una palabra que la vengo manifestando siempre. Y se convirtió en una palabra de apoyo y de compañía en el plantón que hago todos los miércoles en el Palacio de la Justicia, ¿no? Manifestaba también que la justicia se convertía en tuerta, en ciega y en muda cuando quiere convertirse y cuando no quiere ver las cosas con la verdad. Entonces esas palabras llegaron tanto a mí y en un momento dije, yo quiero conocer a esta persona, ¿quién escribió esto? Entonces, bueno, se da la oportunidad de que llega un hombre al Palacio de Justicia, ¿no? Y se acerca a mí, me saluda, y en lo que él me está saludando, pues él me dice que es un gran amigo solidario, que es un gran amigo el que me quería conocer. Entonces le digo, ¿y cuál es su nombre? Entonces cuando viene y se acerca y me dice, soy Jaime Galarza. Entonces le digo, pero ese nombre yo lo he escuchado anteriormente. Y cuando yo le digo, deje recordar, yo tengo que recordar dónde conocí a esta persona o dónde escuché este nombre. Entonces cuando lo recuerdo rápidamente y le digo, usted es la persona que escribió algo en un papel que llegó a mis manos y eso llegó a mi corazón. Por lo demás, con todas las circunstancias que hemos vivido, persecuciones, destierros, pero en fin, como yo he estado siempre de acuerdo con los ideales del por qué, le voy a explicar. Porque yo le conocí a Jaime en sus años mozos, un hombre sincero, un hombre tranquilo, un hombre que amaba la libertad y que deseaba el bien para la humanidad. Y eso también me llenó a mí, ¿no? Y yo estaba completamente de acuerdo y así hemos vivido con tanta dificultad, con tanto corre, corre, pero aquí estamos afrontando todo. Que crezcas tú y nazcan otros que hacen falta nuevas manos para agarrarnos muy fuerte y así andar como hermanos.